brevemente vamos a explicar los conjuntos numéricos que conocen hasta hoy, ¿sí? En un principio, ustedes conocieron allá desde el jardín, les diría, el conjunto de los números naturales, que intuitivamente los fueron aprendiendo cuando se hizo la necesidad de contar, ¿sí? Y eso también obviamente se trasladó desde la historia, ¿está bien? Cuando uno empieza a contar cosas, independientemente de cuáles, ¿por dónde comienza? 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. A ese tipo de números se lo conoce como números naturales y están ubicados en este pedacito del gráfico, ¿sí? Cuando le agregamos el 0 para representar la nada y los opuestos de los números naturales, ¿sí? Es decir, -1, -2, -3, -4 y así sucesivamente, obtenemos el conjunto de los números enteros. Este tipo de números surgieron para dar respuesta a las cantidades por ejemplo, que se debían, ¿sí? No es lo mismo indicar que, por ejemplo, debo 10 pesos, que entraría acá, el número 10 escrito, a que debo 10 pesos escrito con -10, ¿sí? Entonces, para dar solución a esas cantidades negativas, se crean estos números. Bien. A esta cantidad de números que hasta ahora vamos incrementando, ¿no? Primero tenemos los naturales, luego le sumamos el 0 y los opuestos para obtener los enteros, se crean los números racionales, que son los números que indican las partes de algo, ¿sí? Entonces, acá nosotros podemos encontrar las expresiones tanto decimales como su pasaje a fracción, ¿sí? Que van a ser expresiones equivalentes, van a representar lo mismo. Por ejemplo, el 0,5 es un número decimal finito, uno se refiere a finito porque sus cifras decimales tiene fin, ¿sí? En este caso tiene una sola cifra decimal que es el 5 y su expresión equivalente en fracción es un medio. Estas dos cantidades no son iguales porque no se escriben igual, pero sí representan lo mismo y pertenecen al conjunto de los números racionales. Fíjense que como está abrazando este conjunto, englobando a los anteriores, obviamente van a admitir también las expresiones negativas, ¿sí? Bien. Hasta acá estos conjuntos, todos estos los fueron trabajando durante estos años anteriores. Vamos a sumar, ¿sí? Para llegar a completar la totalidad de los números, ¿sí? Que para nosotros los llamamos como los reales, falta un pequeño grupo que completa la recta numérica que se llaman los irracionales, ¿sí? No lo escribí acá, pero bien, estos son los irracionales. Y acá entran los números que forman parte de los resultados de las raíces que no son exactas, y hago un paréntesis acá porque, por ejemplo, si nosotros les preguntamos cuál es la raíz cuadrada de 81, todo el mundo diría 9, porque 9 por 9 es 81. De la misma manera, por ejemplo, la raíz cúbica de 8 sería 2, porque 2 por 2 por 2, es decir, 3 veces en sí mismo, nos devuelve 8. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una raíz? Por ejemplo, en este caso la raíz de 2, que aunque no se escribe, esta posición, el número que aunque acá no se escribe se llama índice, y lo de dentro radicando, al querer resolver esto, no se puede, o sea, en realidad claro, se puede, pero no nos da un valor exacto, no nos da una cantidad exacta, ya un número entero, ¿sí? Ustedes cuando lo resuelven en la calculadora, de hecho vamos a hacerlo, a ver, tenemos raíz de 2 igual, y fíjense que acá nos da 1,41, 42, 13, 5,62 y no es que termina ahí la cantidad, sino que se termina ahí porque el visor de la calculadora no permite más decimales, ¿sí? Es por una cuestión de espacio, ¿sí? Del visor. Pero esta cifra es infinita, tiene infinitas cifras decimales que no se repiten. Entonces, los irracionales son aquellos números, ¿sí? Que podemos encontrarlos a través de las raíces inexactas o también, por ejemplo, se pueden formar a partir de un patrón de formación. Por ejemplo, leamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos suspensivos. Da la intuición de que esto continúa y solamente se omitió escribir todo el resto. Luego claramente se iría 8, 9, 10 y así sucesivamente. Por ejemplo, el de abajo tiene otro patrón de formación. Si leemos, dice -3, 2, 4, 6, 8, 10 puntos suspensivos. O otra vez surge intuitivamente que
continuaría el 12, el 14, el 16, sucesivamente, porque está formado a partir de los números pares. Bien, ¿cuál es la particularidad? ¿Cómo podríamos entonces definir a un número irracional? A diferencia de los números Q, que es el símbolo de los números racionales, no pueden ser expresados como un cociente de números enteros, es decir, no pueden expresarse como fracción, ¿sí? Recordemos, volvemos al cuadrito acá, acá tenemos esta fracción, por ejemplo, un medio es una fracción y una fracción indica la operación matemática división, cociente, ¿sí? En este caso, o el número entero 1, arriba ocupando la posición del numerador de la fracción, sobre otro número entero que es el 2, llamado denominador, ¿sí? Entonces, los irracionales no pueden convertirse a fracción y ante esta imposibilidad aparece este nuevo conjunto numérico que son los irracionales, ¿sí? Entonces, para dar un redondeo al concepto, esto pasa con las raíces inexactas o con números decimales cuyos números después de la coma son infinitos. Y acá ponía nuevamente los ejemplos. Raíz de 2, otro puede ser menos raíz cuarta de 7. Acá tenemos un patrón de formación número decimal a partir de un patrón de formación de impares, 3, 5, 7, 9, 11, 13 puntitos suspensivos, ¿sí? Bien, a esto nosotros definimos como números irracionales. Es un conjunto numérico, claramente, porque junto a él, con la creación de este conjunto, más todos los anteriores que conocíamos, damos ahora por finalizado, completamos la recta a través del conjunto de los reales. Todos los conjuntos comentados anteriormente, naturales, enteros, racionales e irracionales, esto está numerado en forma creciente, digamos, ¿sí? A medida que se van agregando cantidades, una vez que surgen los irracionales, completamos el total de los números y le ponemos como título, como nombre de ese conjunto, los reales, que son para nosotros entonces todos los números. Bien, como los irracionales, entonces es un conjunto numérico y en todos los conjuntos numéricos que ya vinimos trabajando años anteriores han podido sumar, restar, multiplicar, dividir, acá vamos a poder hacer lo mismo, pero previo a eso vamos a tener en cuenta un par de cositas. En el caso de la multiplicación y la división hay que tener en cuenta y repasar las propiedades de la raíz y vamos a ver algún procedimiento que se llama racionalización de denominadores, así que si aparece de la palabra denominadores nos está haciendo referencia a que aparece una fracción. No nos adelantemos. Antes de esto, en el caso de la suma y la resta, vamos a necesitar definir un procedimiento que se llama extracción de factores de un radical. Y esto va a ser muy importante, ¿sí? Porque es lo que nos va a permitir simplificar la expresión radical por una equivalente. No es simplificar como simplificamos fracciones. Es un procedimiento, vuelvo a repetir, es un procedimiento que nos va a permitir que dada una expresión radical, si dado un irracional, vamos a poder trabajarlo de forma tal que expresemos la misma cantidad pero de distinta manera, a fin de obtener, ¿sí? Un radicando en la medida de lo posible una cantidad de un número primo, ¿sí? Recordamos que el número primo es aquel número que puede ser dividido por sí mismo o por uno, ¿sí? A fin de obtener raíces semejantes en una operación combinada y recién ahí poder sumar y restar con ellos. Entonces, ¿por qué será que acá pongo, es necesario la extracción de factores a veces para obtener raíces semejantes, es decir, iguales, que son necesarias para la suma y resta de irracionales? Esto lo aclaro porque ahora cuando definamos suma y resta y veamos cómo se hace, a veces podemos tener en un cálculo combinado raíz de 2, por ejemplo, más raíz de 3, y la respuesta va a ser raíz de 2 más raíz de 3, porque nosotros lo que debemos hacer es visualizar a las raíces como si fueran etiquetas, ¿sí? Así de la misma manera que ustedes quizás han trabajado ecuaciones. Bueno, esto no digo que es lo mismo, pero podemos pensarlo de forma semejante, similar.
Yo, si tuviese, por ejemplo, una raíz de 2 más 3 raíces de 2, bueno, ¿cuántas raíces de 2 tengo en definitiva? Bueno, tendré 4 raíces de 2. Pero si yo tengo raíz de 2 en un cálculo mezclado con raíz de 3, no las voy a poder sumar porque no son iguales. Entonces, para salvar estas cuestiones, a veces es muy necesario utilizar este procedimiento llamado extracción de factores. Entonces, veamos primero cómo se hace y después nos metemos a sumar y restar usando este procedimiento en caso de ser necesario. Por ejemplo, si nosotros tenemos un radicando que dice 125x a la quinta, ¿sí? Todo esto está afectado bajo una raíz cuadrada, ¿cómo podemos extraer factores de este radical? Bien, vamos lo primero y principal a aclarar la condición necesaria para poder extraer factores. Y es la siguiente. Solo va a ser posible extraer factores si la potencia del radicando, es decir, el número que está dentro de la raíz, es mayor o igual al índice de la raíz. Y ahí repasamos las partes. Potencia del radicando y el número que va acá se llama índice. Repasamos. Si el número de acá es más grande o igual al de acá, entonces sí vamos a poder sacar factores dentro de la raíz. Cuando digo factores me refiero a radical, es decir, a que está actuando como base de esta potencia. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, en este caso, claro, ustedes dirán, 125 no tiene ninguna potencia. Bueno, pero para eso debemos trabajar este número que es compuesto. Por eso hoy estaba hablando de los números primos. Si los números pueden ser primos o compuestos. Si son compuestos, quiere decir que se pueden descomponer en multiplicaciones de números primos. Y esto es lo que ustedes conocen como factorización de un número. Y estamos acá. Tomamos el 125, lo descomponemos, ¿sí? Es decir, lo dividimos por 5 en este caso, nos va a dar 25, dividido 5 nos vuelve a dar 5, dividido 5 nuevamente y nos da 1. Cuando obtenemos a la izquierda el 1, indicando el resto, la finalización de la factorización, quiere decir que ya estamos en condiciones de escribir la expresión equivalente. En este caso, 125 es igual a 5 al cubo. ¿De dónde sale este 3? Repasamos. Es de la cantidad de veces que se repite el factor 5 y que se está multiplicando en sí mismo. Ustedes lo que deberían de hacer para corroborar que está bien la factorización es hacer 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Si volvemos al comienzo, entonces está bien. Una vez que factorizamos, lo que vamos a hacer es reescribir. Es decir, tomamos lo que obtuvimos y lo reemplazamos, lo reescribimos. 5 al cubo por x a la quinta. Y ahora, atendiendo a esto último que habíamos leído, si la potencia es mayor o igual, saldrá ese factor por fuera. Entonces, ahora miramos. 3 es mayor, en este caso, que índice. Que el índice yo lo voy a escribir, aunque no se escriba, que es un 2, porque es raíz cuadrada. Entonces, como el 3 es mayor, el factor 5 sale de la raíz. Y lo mismo pasa con la x. Como el 5 es mayor que el 2, entonces también va a salir. Fíjense que voy anotando lo que sale y lo que va saliendo se va multiplicando entre sí. Ahora la cuestión es ver cuánto y en qué manera sale y si queda algo dentro de la raíz. En este caso vamos a pensar lo siguiente. El 2, ¿cuántas veces entra completas en el 3? Es decir, tengo 3 dedos. ¿Cuántas veces entra el 2 en el 3? Un grupito de 2 y me quedó 1 suelto. Entonces, esa cantidad que completa, es decir, ¿cuántas veces entra el 2 en el 3? Que en este caso es 1. Bueno, es esa cantidad que va a salir en forma de potencia. Y la cantidad que me quedó, que en este caso me quedó 1 suelto, es lo que queda dentro de la raíz. Vamos a verlo mejor en el caso de la x. El 2, ¿cuántas veces entra completa en el 5? Si tengo 5 y armo grupitos de 2, tengo 2, ahí armé un grupo, otros 2, armé otro grupo, me queda uno suelto. Entonces, armé 2 grupitos que salen y me queda un elemento dentro de la raíz. Esto se ajusta un poquito, 5 a la 1 es 5, x al cuadrado será x al cuadrado porque no lo puedo resolver al no conocer el valor de x.
Y dentro de la raíz, que obviamente sigue siendo raíz cuadrada porque es la original, 5 a la 1, 5, x a la 1, x. Y ahí terminaría nuestra extracción de factores. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos raíz cuarta de 16 y al cubo. Ya factoricé 16, es lo mismo que 2 a la cuarta. Entonces reescribimos. En vez de 16, 2 a la cuarta. Ojo que tengo raíz cuarta, ya no es raíz cuadrada. Y cubo. Y ahora, guarda, primero analizo qué es lo que va a salir. En este caso va a salir el 2 afuera porque 4 es en este caso igual, no es mayor, pero es igual al índice de la raíz. Entonces el 2 sale. Pero la i se va a quedar completita tal cual está dentro, ¿sí?, de la raíz. Porque el 3 es menor que 4, entonces no sale. ¿Sí? Y ahora pregunto, el 4, ¿cuántas veces entra completas en el 4? Bueno, una. Entonces es esa cantidad que sale. Ajustamos, 2 a la 1 es 2. Sí, perdón, iba a escribir algo, cualquier cosa, perdón. 2 a la 1 es 2, raíz cuarta de i al cubo. Y ahí quedaría finalizada la extracción de factores. Por último, tenemos un último ejemplo, ¿sí?, que es en este caso 72, x a la 7 y a la 20. Las letras, por lo que habrán visto, no se pueden factorizar porque desconocemos su cantidad. Trabajamos y operamos a partir de las propiedades de la potencia, ¿sí? Entonces, a ver, descomponemos el 72 y cuando lo hagan verán de que van a llegar a que es 2 al cubo y 3 al cuadrado. Como se están multiplicando, fíjense, 2 al cubo es 8 y 3 al cuadrado es 9. 8 por 9 es 72. Entonces lo que hice está bien. Una vez que tengo la expresión factorizada, la reescribo. Raíz cuadrada de 2 al cubo por 3 a la 2, x a la 7 y a la 20. Y ahora me cuestiono, ¿qué sale, qué queda? ¿El 2 va a salir por fuera? Sí, porque tiene potencia 3. 3 es más grande que el 2 que está acá, aunque no se escribe. Entonces, el 2, este 2 va a salir afuera. Este 2 ¿es más grande o es igual? Es igual. Entonces, el radical 3 va a salir también. ¿Por qué? Porque recordamos que dice mayor o igual. Bien, 7 es más grande que 2, así que la x también sale. Y de ahí más obvio todavía porque el número de su potencia es más grande. Dentro de la raíz cuadrada vamos a ver si quedó alguien adentro y en qué cantidad. El 2 entra completo una sola vez en el 3 y nos sobra 1. Para el radical 3, el 2 entra completito una sola vez en el 2 y no sobra nada. Entonces no pongo nada. No pongo nada. El 2 en el 7 entra 3 veces y sobra 1. Fíjense. 2 por 3, 6, más 1, 7. Vamos ahora a analizar, perdón, era la x, no era la y, perdón, x. Y ahora vamos a la y. El 2 entra 10 veces completita en el 20 y no sobra nada. Fíjense, 2 por 10, 20, que es lo que tenía. Listo. Entonces ahora ajustamos. 2 a la 1, 2, por 3 a la 1, 3. X al cubo es x al cubo y a la 10 y a la 10. Raíz cuadrada de 2 a la 1 que es 2 por x a la 1 que es x. Lo último que puedo hacer es terminar de hacer esa multiplicación de 2 por 3 que es 6, x cubo y a la 10 raíz cuadrada de 2x. Y ahí nos quedaría impecable la extracción de factores, ¿sí? Entonces, repasen este video, ¿sí? Mírenlo, atiéndanlo, ¿sí? Y lo más importante del procedimiento de extracción de factores es esto, que solamente puede salir algún factor del radical siempre que la potencia, ya sea porque ya esté dada o porque tengan que factorizar las expresiones, resulten ser mayores o iguales al índice de la raíz. Saludos.